terminar este video de presentación, no les voy a contar el texto porque lo tienen al texto, pero sí pedirles que presten atención a, por un lado, ustedes tienen que yo les subí cronologías y épocas con las distintas presidencias para que no se vayan perdiendo en la lectura que van a ir haciendo. Fíjense en las reformas tanto de la dictadura cívico-militar del 66 como muy poquito después se habla de la del 76, pero vamos a detenernos un poco en esta del 66, donde ella va a mencionar justamente estas discusiones en medio de las reformas educativas, ¿no?, que se pretenden instalar, ¿no?, con respecto a temas centrales, ¿no?, en este eje, ¿no?, en donde la educación pasa a ser un problema y una dificultad del alumno como un sujeto individual, ¿no?, en donde ahora digamos visiones meritocráticas, ¿no?, visiones ligadas al individualismo, en donde, bueno, si es el problema individual del alumno, no tiene que ver con los problemas sociales, con los problemas del proceso educativo ni nada, ¿no? Entonces, por el otro lado, hay un nuevo profesional ligado a ciencias de la educación y a la psicología que analizan estas perspectivas individuales, que enfatizan esas perspectivas individuales y en donde no se presta atención a cuestiones referidas al currículum, a cuestiones referidas a las metodologías, ¿no? Entonces ella habla de un deterioro cualitativo, ¿no?, por parte del sistema educativo, y por el otro lado habla de estos anteproyectos que yo les comentaba con respecto a la educación secundaria, ¿no? Los planes, bueno, de seguridad, la problemática, creo que el eje más central de este texto es la problemática sobre la educación intermedia. Eso les voy a pedir que lo lean con atención, ¿no? Va y viene la autora, pero fíjense qué propuesta se hacía. ¿Para qué queremos una educación intermedia, ¿no?, una educación media, ¿no?, media, intermedia, ¿no? ¿Qué función tiene? Está en el medio, ¿no? Tiene que ver con una educación en donde solamente ya el alumno esté definido de que va a haber una educación media para el que va a seguir estudiando y por el otro lado una educación muy básica, media, para el que va a salir a trabajar. Entonces evito y restringo la posibilidad de que esa persona pueda seguir estudios futuros. Si yo creo de que yo siempre me repito eso, ¿y para qué va a aprender eso si tal va a hacer tal cosa? Hoy va a ir a trabajar de tal cosa, pero mañana puede trabajar de otra. Entonces, ¿por qué hay que limitar a ese estudiante, ¿no? Porque estaríamos con esto, ¿no? Es decir, ninguna persona que nace en ciertos lugares va a llegar a ciertos otros lugares, ¿no?, dichos por una ex gobernadora. Entonces, dice, ¿para qué queremos la escuela media, ¿no? Entonces, ¿qué contenidos, ¿no?, se requerían? Esa me parece que es un eje de discusión que me interesa que podamos recuperar y que lo plantea muy bien la autora. El otro problema que se analiza, y que me parece también importante que lo puedan recuperar, rastrear y analizar, que es ya no el tema del analfabetismo, sino el tema de la retención en la escuela, ¿no?, que es un tema actual, que se hace para que se mantenga. El otro eje es el crecimiento de los jardines de infantes y de una educación especial
para maestros especializados en el jardín de infantes y cómo se va ampliando los años dentro del sistema educativo, ¿no? Cuando empieza a incorporarse al jardín de infante como un eje dentro del sistema educativo, y por el otro, o sea, siempre que un nivel o que algo pasa a ser obligatorio, el Estado tiene que crear instituciones para garantizar esa obligatoriedad, ¿no? Entonces decíamos que el problema de la deserción. Presten atención a los cuadros que ella anexa para analizar este tema de la deserción. ¿Cuántos estudiantes dejan y por qué? Bueno, el contexto de este autor que ya hemos leído, de Bourdieu, donde en la página 297, donde dice, también ha sido analizada con detenimiento la relación entre el origen social de los alumnos y el bajo rendimiento escolar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué los chicos abandonan la escuela? Digamos, empieza a ser un problema dentro del área de educación. Por el otro lado, y acá otro eje, el famoso tema de las transferencias educativas, que hablábamos en los 90, que se concluye, pero aquí como ella empieza a rastrear las transferencias de las escuelas primarias, ¿no? en el 62, ubíquense, ¿no? Y cómo posteriormente va continuando. Entonces ahí sí presten atención a las transferencias de los sistemas educativos, de las escuelas a las provincias, o sea que se inicia esta etapa que se concluye con la ley federal en la década del 90. Y el otro eje, bueno, después habla sobre las universidades. No hago mucho hincapié, pero sí que se crean nuevas universidades en función de desmantelar universidades que eran muy críticas a los gobiernos. Entonces, entre ellas, bueno, surge la universidad de la región, que es la Universidad de Comahue y otras universidades, pero no tenían la finalidad de ampliar la llegada, sino que literalmente, dicho por los mismos ministros, como eran focos de subversivos, ustedes piensan que tienen que leer este texto en función de este mundo bipolar que se había planteado entre comunismo y capitalismo, ¿no? Entonces, y a su vez con un ejemplo tan cercano como la Revolución Cubana, y por el otro lado el gobierno socialista por parte en Chile, que había llegado al poder a partir, no se había necesitado derramamiento de sangre, sino que a partir de las urnas llega Allende al poder. Entonces, bueno, estábamos rodeados de malos ejemplos, la Alianza para el Progreso y el evitar esta tensión tan dispar a nivel económico, y a su vez, bueno, uno de los temas solamente era esta discusión sobre este término tan amplio y que valió para el genocidio, que fue el término de subversión, ¿no? Bien, seguimos la semana que viene.